Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes. Bueno, espero que hayan disfrutado esta descripción de cielo tan linda. Muchas gracias por estar acá. Hay un montón de gente, me encanta, buenísimo. Bueno, les presento a Laura Morales. Es un gustazo tenerla a ella hoy acá. Laura es profesora de física, es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en física por la Universidad de Montreal, ¿no? Sí. ¿Digo bien? ¿De Montreal? Sí. Es profesora adjunta de la UBA e investigadora del CONICET y trabaja investigando el sol. Qué buen trabajo, Laura, que tenés. Y ella lo que hace, decime si me equivoco, su foco está en estudiar la liberación de energía en la atmósfera del Sol y cómo esa liberación afecta a los entornos planetarios. Así que los dejo con ella, que la disfruten. Después pueden hacer todas las preguntas que quieran, así que aprovechen que acá tenemos una especialista. Gracias, Laura, un lujazo. No, gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias, Estefanía, gracias a Sol, gracias a la gente del planetario, bueno, por invitarme a contarles un poco sobre el Sol y, bueno, por ayudarme a preparar esta charla. Así que, bueno, lo que les voy a empezar a contar es qué del Sol sabemos, qué del Sol nos afecta y, sobre todo, qué de aquello del Sol que no podemos ver en realidad. Lo vemos de alguna manera que les voy a ir contando a lo largo de la charla. Así que bueno, para empezar, para ponernos en tema, el Sol es una estrella común, silvestre, no tiene nada particular, es una estrella que está en esta galaxia, que es la Vía Láctea, anda más o menos por acá, ¿sí? Es un brazo común de la Vía Láctea. La Vía Láctea, cuando tenemos suerte y estamos en un lugar estrellado y sin contaminación lumínica como en la Patagonia, la vemos como una franja, la Vía Láctea, vemos una de estos brazos, pero nosotros estamos por acá en una estrella común que no tiene nada particular. Para nosotros es súper especial el Sol porque es la estrella alrededor de la cual se organiza nuestra vida y nuestro sistema planetario. Así que para nosotros sí es lo más. Y entonces lo que les quiero empezar a contar es las primeras cosas o cómo llegamos a saber algunas cosas de la atmósfera del Sol. Entonces, primero decir que el Sol tiene atmósfera. Ese es el primer dato que les quiero contar. ¿Qué quiere decir que tiene atmósfera? Que tiene un halo que lo rodea y que en principio la gente no sabía bien ni siquiera que existía. Se empezaron a dar cuenta cuando miraban los eclipses. Esta es una foto, la primera foto de un eclipse que fue tomada en 1851 en Königsberg. Y lo que ocurría es que cuando la gente miraba un eclipse, veía que al taparse el disco solar, veían estos rulitos, esta especie de textura acá. ¿Sí? Esto que les muestro acá es una foto, esta es la foto, perdón, y esto es un dibujo que hizo un observador español en 1806, y él fue el que le puso nombre a la atmósfera. Dijo, esto que vemos acá parece ser una corona. ¿Sí? Ni siquiera estaba claro que fuera del Sol. Muchos pensaban, recuerden que cuando ocurre un eclipse es la Luna la que se interpone y la que nos tapa la luz del Sol. Muchos pensaban que ese halo venía con la Luna. Y en esta época, en los 1800, había una gran discusión respecto de qué era lo que pasaba. Pero Ferrer dijo, bueno, esto lo voy a llamar corona, por la estructura que se puede dibujar. Pero la gente no era lo único que miraba del Sol. Desde el año 1600, 1500 y pico, con la invención del telescopio, la gente se había avivado que podía mirar el Sol. Lo miraban sin meter el ojo directamente en el Sol. Sí, eso, como siempre recomiendo cuando doy este tipo de charlas, uno nunca mira el Sol directamente, o lo mira con un filtro o lo proyecta. ¿Sí? Proyectarlo significa que el telescopio está enfocando al Sol, pero lo que yo veo es lo que está proyectándose en alguna pantalla, en una pared, en lo que sea. Así miraba Galileo. ¿Sí? Ay, metí la pata. Vamos para atrás. Así miraba Galileo y empezó a ver estas manchas, que no sabía bien dónde estaban. No sabía si estaban en el Sol, si estaban en algún lugar intermedio entre el Sol y nosotros. ¿Sí? Primero la gente pensaba que estos eran planetitas, no estaba muy claro qué era lo que pasaba.
Pero lo que ocurrió es que a fuerza de tener cada vez mejores telescopios, cada vez mejores personas que trabajaran las lentes, la gente pasó mucho tiempo observando el Sol y descubriendo qué podían saber de estas manchas, viendo cómo cambiaban en el tiempo, etc. Una de las observaciones más notables que hubo fue esta que se hizo en 1859, que la hizo Carrington, y esto es un dibujo donde él intentó dar una idea del tiempo. Fíjense cómo para ser científico, astrónomo y dedicarse a la física solar había que saber dibujar bien en esa época, ¿no? Yo me hubiera muerto de hambre en ese momento. Este hombre miró una mancha solar y vio que había este tipo de texturas que aparecían y desaparecían. Y para no podía hacer una película, no se le ocurrió, no sé por qué, hacer una historieta, sino que dibujó A, B, C y D, son distintos instantes donde él veía que había cosas como que se prendían y se apagaban. Parecía que el Sol engullía cosas en distintos instantes. Y esto fue muy, muy interesante, primero porque fue gigante, lo vio él, lo vio otra gente, él se llevó el nombre y este es un evento que se llama el evento Carrington, para que los que lo conozcan, y fue muy interesante porque 4 o 5 días después de que él vio esto, hubo observaciones en tierra que hicieron pensar a la gente que había algún tipo de conexión entre esto que pasaba en el Sol y lo que pasaba en la Tierra. Y ahora vamos a ver un poco qué es todo esto. Pero este es como el advenimiento. Así estaba la gente por esos años. Estos son otros 2 dibujos que les muestro de otros eclipses. Estos son en 1860. Y fíjense que acá ya un poco con mejores dibujantes, la gente empezó a ver que esta corona tenía además una estructura y tenía un tamaño inmensamente grande. Fíjense que esto es más grande que el mismo Sol. Y fíjense en este dibujo de Temple, uno puede ver esto que es como una protuberancia y después se ven estos rulitos que se ven por acá. Pero pensemos también que esto era una manera poco práctica de mirar el Sol, porque un eclipse dura unos pocos minutos. Si tenemos mucha suerte, dura 4 minutos. O sea que en 4 minutos había que mirar, hacer un dibujito más o menos, y después había que esperar un año más o menos, o lo que sea, 1 año y medio, depende, para que hubiera otro eclipse. Y además, ¿qué había que hacer? Había que tener suerte y que no estuviera nublado, porque si yo me mando para ver un eclipse y está nublado, soné. Entonces, era muy poco práctico estudiar el Sol de esta manera. Bueno, por suerte, la gente seguía haciendo estas observaciones de las manchas, y fíjense lo que les muestro acá son 400 años de observaciones de manchas, desde las primeras de Galileo hasta nuestros días. En realidad, ahora tenemos más. Esto era algo súper conocido. O sea, la gente tenía mucho interés en conocer el Sol y se miraba mucho, pero había problemas, había cosas que no podíamos saber. En el año 1907, o sea, ya bastantes años después, Hale, mirando el Sol, una persona súper creativa para mirando el Sol, se avivó de que esto lo hacía acordar a ciertos efectos que se veían cuando los imanes estaban cerca de las limaduras de hierro, de polvillo de hierro. Y empezó a pensar que había acá, en estas manchas solares, algún tipo de propiedad magnética, lo cual era una locura para la época. Nunca se había observado fuera de la Tierra alguna propiedad magnética. Ahora todos sabemos que los planetas y qué sé yo, las estrellas, hasta los agujeros negros se les calculan campos magnéticos, pero en esa época era absolutamente novedoso. Y les muestro acá, estos eran sus dibujos, donde él acá pone present, last, un poco esta idea de cosas que cambiaban en el tiempo, pero que uno no podía representarlas de ninguna manera. Y así estaba la gente tratando de aprender sobre el Sol con poco material, hasta que en los años 30 un científico francés, Liot, se avivó de cómo resolver este problema, de dejarnos de esperar los eclipses o dejarnos de estudiar solo las manchas, que era lo único que podíamos mirar todo el tiempo, y creó el coronógrafo, que es algo que genera eclipses artificiales.
Entonces yo ahora puedo mirar el sol, tengo un telescopio, le pongo un cronógrafo y puedo mirar el sol todo el tiempo. Y cuando puedo mirar el sol todo el tiempo, entonces puedo empezar a ver que esas estructuras tienen vida, en el sentido de que cambian con el tiempo, tienen una dinámica, no son siempre las mismas, ¿sí? Fíjense que cuando uno tenía un eclipse, uno miraba el eclipse hoy y ya dentro de un año, qué sé yo cómo va a estar el sol. ¿Sí? Además yo voy a estar en otro lugar, etc. Ahora una persona podía hacer observaciones todos los días y podía seguir estas estructuras y ver qué pasaban. Llegamos entonces a estos años con, por un lado, un gran conocimiento de cómo podemos mirar el sol y por otro lado, la ciencia física había avanzado muchísimo, de manera tal que uno podía establecer una relación entre la temperatura y la radiación. ¿Se acuerdan en la pandemia que uno iba al supermercado y te tomaban la temperatura con una pistolita que te ponían en la frente? ¿Qué hacía esa pistolita? Transformar el calor que irradiamos nosotros en una temperatura. Bueno, esto es gracias a Boltzmann y a Stefan, que se avivaron, digamos, de relacionar estas cosas. Y esto para las estrellas, y en particular para el Sol, es súper importante, porque ¿cómo hacemos para medir la temperatura del Sol? Es imposible. Pero sí podemos calcular, saber cuánto radia, cuánta luz sale de él, por decirlo de alguna forma. Entonces teníamos un Sol, teníamos su atmósfera, que llamamos corona, y después, obviamente, como todas las cosas, lo que hacemos los científicos, muy rápidamente empezamos a clasificarla y a ponerles regiones y qué sé yo. Y una vez que uno se logró establecer esta relación, aprendimos un montón de cosas más sobre el Sol, su temperatura, la temperatura de las distintas regiones, etc. Y entre las cosas que aprendimos es que si queríamos mirar esas regiones del Sol, tenían una temperatura tal que no la podíamos ver con nuestros ojos, que nuestros ojos no podían detectar esas longitudes de onda, esa radiación. Y teníamos que buscar alguna forma diferente. Y entonces llegamos casi a la guerra. En ese momento, bueno, como muchas cosas, la investigación se para y tenemos un bache ahí, hasta que en los años 50, en la posguerra, tenemos mucha suerte los científicos porque empieza la carrera espacial. ¿Sí? No sé si todos lo conocen, este es el Mono Juan. Este es un astronauta argentino, este salió en 1969 de acá y volvió y terminó sus días en un zoológico en Córdoba. Esta es la primera astronauta rusa y este es uno de los viajes a la Luna. Mientras la gente aprendía cómo mandar a la gente al espacio, aprendía también cómo medir cosas en el espacio. Y en el año 1958 empezaron las mediciones, empezó la primera sonda espacial que llevó consigo detectores para medir las cosas que pasaban en el espacio. Y de esa manera nosotros nos liberamos de tener que conocer el Sol desde acá y pudimos ver el Sol desde el espacio, o sea, zafando de la atmósfera y pudiendo tener detectores que nos permitieran ver el Sol en todas sus longitudes de onda, en todas las cualidades del Sol, para decirlo de alguna manera. Y una vez que la tecnología llegó a ese punto, logramos algo que uno dice, bueno, yo logré conocer esto, sé cómo hacerlo. Bueno, ahora tengo que hacerlo todo el tiempo, porque si quiero saber del Sol, ya vimos que lo que tengo que hacer es mirarlo todo el tiempo. A partir de los años 70 aparece este proyecto que se llama GOES, que es un proyecto de un satélite. Más adelante les voy a contar cómo acceder a estos datos para los que tengan curiosidad. Y es un proyecto que persiste hasta hoy, cada vez más modernizado. Pero desde estos años venimos mirando el Sol todos los días, todo el tiempo, tomando mediciones de la corona solar. Skylab, que algunos quizás lo recuerden, porque en los años 70, 80 cayó sobre algún lugar de Australia, también llevó detectores y también tomó mediciones del Sol. Con observaciones precisas, uno ya pudo dedicarse a mirar estas protuberancias y a ver un poco cómo eran, y les pusimos nombre.
vimos que esas protuberancias son en realidad cosas que llamamos eyecciones de masa coronal. Y acá les muestro dos observaciones. Esta es del 2002 y esta es de 1980, para que vean un poco también cómo la tecnología nos permite mejorar el nivel de detalle que tenemos sobre la observación. Fíjense, esto quizás por acá sigue, por acá, pero no lo vemos con este detector. En cambio acá, fíjense todo lo que nos estamos perdiendo, todo lo que nos perdimos de ver acá, que está acá. ¿Por qué? Porque tenemos mejores detectores, ¿sí? Y la cosa acá fue que, de tanto estudiarlos, nos dimos cuenta que estas nubes de materia no estaban pegadas al Sol, sino que en algún momento se sueltan y empiezan a andar por el medio interplanetario. O sea que así como van, pueden llegar a nosotros, a Mercurio, a cualquier lugar, ¿sí? Y estas eyecciones de masa coronal son súper importantes y no teníamos claro cómo eran y cómo era su viaje hasta que llegamos a este tipo de observaciones. Lo que les muestro acá, esta es una imagen simplemente para animar, para mostrarles lo grandes que son. Esta es una eyección de masa coronal, esta es una imagen del Sol, esta es una foto. Y esto que está acá es la Tierra a escala y acercada, ¿sí? Para que veamos lo inmensas que son. ¿Cómo algo que es tan grande no va a tener efectos sobre nuestra vida, sobre la Tierra, ¿no? Uno se pregunta. Fíjense el tamaño. Bueno, la cuestión es que lo tienen. Vamos ahora a esperar que hay que darle un minutito que cargue. Y este es el viaje que hace una eyección de masa coronal desde el Sol hasta la Tierra. Ahí sale, viaja, más o menos a 500 kilómetros por segundo, que es un montón. Llega hasta la Tierra y modifica todo el entorno terrestre. Este es nuestro campo magnético. Esto es nuestro escudo que nos protege de todo lo que pasa afuera. Y se genera toda una modificación, como vimos, y se genera acá unas lucecitas, que ahora vamos a ver qué son. Estas eyecciones de masa coronal entonces tienen muchísimos efectos sobre la Tierra, algunos buenos, lindos y otros más o menos. El primero que les muestro acá son las auroras. Esta es una aurora que se vio acá. Esta es la Antártida Argentina. Acá tiene el mapita. La hizo la gente que está en la base Belgrano. Sí, esto es de 2019. ¿Sí? Las auroras son una consecuencia de las eyecciones de masa coronal. Se modifica nuestro campo magnético y tenemos un ingreso de partículas que liberan estos colores, ¿sí? Se generan reacciones en la atmósfera que liberan estos colores. Pero también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende mucho del entorno magnético en el que vivimos. Una que es de las más antiguas que se conocen es cómo se modifica, cómo se generan corrientes espurias en estas que son líneas de alta tensión, que en el mundo hay por todos lados. Y esto es en particular, en 1989, en Quebec, un apagón generado por esto. Una eyección de masa coronal llegó a la Tierra, modificó el campo magnético, permitió que se generaran corrientes. Esas corrientes quemaron los transformadores. Esto es un transformador quemado, así es como quedó. Y se generó un apagón que vemos acá en toda esta zona, porque Quebec le vende la energía a Estados Unidos. También cuando se modifica el campo magnético terrestre, tenemos problemas para comunicarnos. Hoy nuestra comunicación depende muchísimo de los satélites que están por ahí y, por ejemplo, las señales de GPS se rompen. Con lo cual, si perdemos señal de GPS, lo que va a pasar es que nos vamos a perder, ¿sí? Aquellos que usamos mucho el GPS para movernos por la vida, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es simplemente una muestra, pero está súper cuantificado esto, los impactos que tienen las eyecciones de masa coronal sobre la vida en la Tierra. A todos esos impactos los englobamos dentro de un concepto que se llama el clima espacial o space weather. Y como ven, van desde GPS, bueno, acá como esto está hecho en el hemisferio norte, pusieron Northern Lights, pero nosotros tenemos auroras australes. Puede afectar a los satélites, puede afectar a los humanos que salen a hacer arreglos, a los astronautas en la estación espacial, etc. Son importantes para las personas que vuelan, sobre todo los que trabajan
en aviones, no para uno que se toma un avión de vez en cuando, y las comunicaciones se ven súper afectadas. Entonces, como vemos, algo que pasa súper lejos y que ni siquiera veíamos hace 150 años, hoy es súper vital para nuestra vida, para la vida que llevamos todos. Ahora bien, les acabo de mostrar el fenómeno, pero ahora queremos entender, porque yo trabajo de esto, quiero entender dónde está el origen físico de esto. Y vamos a ver entonces, meternos un poquito en esto, como para ver cómo llegamos hasta acá. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos haciendo el viaje al revés, estamos yendo de lo grande, lo que vemos, hasta cómo se genera esto, por qué aparece. Bueno, y aparece porque en su origen existen algo que llamamos erupciones solares. Y acá les muestro, y esto vamos a detenernos un ratito en esta imagen, acá les muestro 6 fotos del Sol. ¿Sí? Estas son fotos obtenidas todo el tiempo. En cualquier día uno se mete a la página web de este satélite y se baja estas imágenes. Estos numeritos que tienen acá identifican detectores distintos. ¿Sí? Detectan lo que son longitudes de onda. Este es el símbolo de Armstrong para los que estén familiarizados. Pero lo importante es que son detectores diferentes. Y esa diferencia, fíjense que nos permite ver cosas distintas. Fíjense, este azul nos permite ver que esto parece ser como un 8. ¿Sí? Este nos permite ver este material, que acá no lo vemos. ¿Sí? Este nos permite ver estos loops, estos bucles que vemos acá. ¿Sí? O sea, con cada uno nosotros podemos sacar información distinta. ¿Sí? Esto es invisible a nuestros ojos, está coloreado. Estas longitudes de onda nuestra vista no las ve. Los detectores sí, las guardan y simplemente los que trabajan en estos satélites les ponen distintos colores para que los investigadores sepamos cuál es el detector que están usando. Estas erupciones solares son los eventos más energéticos que ocurren en el universo. Hay erupciones estelares también, no tenemos idea de cuánta energía liberan porque son difíciles de medir, pero liberan algo así como 1.000 millones de bombas atómicas. O sea, lo más poderoso, la explosión más grande que podemos conocer en el universo, desde antes en la Tierra, era una bomba atómica, pero en realidad estas cosas son infinitamente más energéticas. Son muy explosivos y ocurren muy rápido. Ocurren en unos, como máximo, 1 hora, 1 hora y media, y como mínimo en unos 10 minutos. Ustedes me dirán, bueno, 1 hora y media tampoco es tan rápido, pero estamos hablando del Sol, que nosotros recién estuvimos viendo todo lo que tardamos en dar una vuelta alrededor de él, etcétera, etcétera. O sea, 100 minutos es nada en la vida del Sol y en la vida de los planetas. Entonces, estas cosas son realmente energéticas y explosivas. Ocurren muy rápido. Y ahora vamos a esperar un poquito. Les voy a mostrar el mecanismo por el que ocurren. Ahí vamos. Empezará. Ahí va. Esto es la superficie del Sol. ¿Sí? Y este es el campo magnético solar. Y lo que ocurre acá es que se empieza a enroscar el campo magnético. Y se enrosca, se enrosca, se enrosca, hasta que en un momento se corta. Y en ese momento se libera una gran cantidad de energía, que es esto, que es la eyección de masa coronal. Vamos a ver, ¿lo podremos poner de vuelta? Porque tengo miedo. Ahí está. Ahí lo vamos a ver de vuelta. Esto es muy parecido, para que hagamos la analogía en nuestras cabezas, a lo que pasa con una banda elástica. Si uno la va estirando o la va enroscando, llega un momento que se suelta y nos pega en el dedo. ¿Sí? O sea, se suelta y tiene mucha energía. Es algo bastante parecido. ¿Sí? Este es lo que es el mecanismo. El detalle, no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque esto es inmensamente grande. Estos son megametros, ¿sí? Y esto es muy chiquitito, el lugar donde ocurre. Justo me quedó tapado por el play. Es muy chiquitito. Entonces, mirar eso, observarlo bien y modelarlo, es decir, escribir cuáles son las ecuaciones, es muy complicado. Tan complicado que nos ocupa una gran parte de la investigación mía en particular y de mucha gente más.
Por ejemplo, esto que les muestro son 2 papers. Este es un paper de este año, de septiembre del 2023, de hace unos días. Y lo que se estudia es justamente cómo se genera la erupción. ¿Por qué? Porque la gente piensa que hay filamentos, etc. No importa, lo que quiero mostrarles es que sobre esto trabajamos todos los días. Y algo más que quiero mostrarles es este paper, este artículo que salió el 1 de septiembre de este año, o sea, también hace re poco, y mostrarles que el tema de este artículo es el evento Carrington, el dibujo ese que les mostré del señor Carrington. Y dice acá, visto como ¿cómo se llama? Las mediciones originales. Y esto me interesa remarcarlo porque esta disciplina, la física solar, es tal que nosotros tenemos muchísimas observaciones, dibujos de personas del pasado, y con el conocimiento nuevo que tenemos hoy, lo que podemos hacer es revisar esas cosas y sacar nueva información. Y entonces a mí me parece genial que un día cualquiera de este año, donde estamos con el celular, esto y el otro, nos encontramos a gente que vuelve a mirar esos dibujos y trata de sacar nueva información, trata de aprender cosas nuevas. ¿Por qué trata de aprender cosas nuevas? Bueno, porque el evento Carrington fue realmente un evento explosivo y suponemos todos que es lo más energético que llegó a la Tierra en la historia. De hecho, cuando ocurrió ese evento, se observaron auroras hasta en Colombia. En Argentina no tenemos registros de eso y yo creo que es porque esta fecha, para los que sepan de historia y lo recuerden, alrededor de esta fecha ocurrió la batalla de Pavón. Estábamos ahí en unas guerras internas y todos estos días, si uno mira los diarios argentinos, se dedican a hablar de la guerra y de dónde estaban los combatientes. Yo creo que por eso no tenemos información, pero hay registros de personas que, por ejemplo, en Estados Unidos, en La Habana, estaban en barcos y vieron esas luces tan al sur, o sea, tan lejos de los polos. O sea, fue un evento realmente increíble y nosotros queremos aprender siempre cada vez más de ese evento, del cual tenemos pocas mediciones. Bien, y acá les voy a mostrar, va a empezar en un ratito, esperemos un poco, les quiero mostrar un evento también explosivo y les quiero mostrar el tipo de cosas que nos pasa cuando medimos, aún hoy que tenemos toda la tecnología. Este es un satélite que se llama SOHO, que esta es la Tierra, está dando vueltas así, entre la Tierra y el Sol. Acá está el Sol. A ver si empieza, ahí está. Esta es una imagen del Sol de fin de siglo pasado, y ahora vamos a ver acá una erupción solar. Fíjense que la vemos con bastante detalle, vemos los bucles, etc. Y estamos viendo que esta es una región activa, una región en la que pasan cosas. Esa raya verde que vieron, esa raya así, significa que el evento fue tan explosivo. ¿Lo podemos poner de vuelta? Este evento fue tan explosivo que saturó el detector. O sea, lo rompió. O sea que este evento, por ejemplo, no sabemos realmente cuál fue su magnitud, no sabemos cuán grande fue. Lo vimos ocurrir, ocurrió en nuestra cara, pero no sabemos cuán grande fue. ¿Sí? Eso ahora en general está pasando menos, pero es interesante como prueba de que aún hoy nos encontramos con sorpresas mirando el Sol. Y para mostrarles un poco, poner un poco en contexto esto, les quiero contar en esta imagen qué es lo que pasa desde que ocurre el flare hasta que se genera la erupción solar, hasta que se genera la eyección de masa coronal y llega hasta nosotros. Cuando ocurre un flare, el flare es instantáneo, 10 minutos, lo miro, terminó de pasar. En ese momento se va a generar esa eyección de masa coronal y esa eyección de masa coronal va a empezar a viajar hacia la Tierra. Sí, es que está enfocada hacia nuestro lado. A veces puede ir a Saturno, a Mercurio o a cualquier lugar, ¿sí? Lo que ocurre cuando una eyección de masa coronal sale al espacio es que se encuentra con lo que se encuentra. A nosotros nos molesta o nos interesa saber cuándo se va a encontrar con nosotros. Esto tarda más o menos entre 3 y 4 días. Entonces, si nosotros sabemos que ocurrió uno de estos eventos muy intenso,
que ahora les voy a mostrar cómo es que los monitoreamos todos los días, cómo podemos guardar esa información, sabemos que 4 días más tarde, más o menos, vamos a tener en la Tierra auroras, pero también eventos indeseados, dependiendo de cuán intensa sea, de cuán grande sea esta bola de materia que vino hacia nosotros. Es por esto que la predicción es tan importante. Si nosotros podemos mirar todo el tiempo esto, nos podemos preparar. Y si yo sé que va a venir hacia mí esta bola de gas que está cargada y que va a inducir corrientes en la Tierra, etcétera, puedo prevenir, puedo apagar equipos, puedo decirle a los astronautas que se protejan, puedo dejar a los aviones en tierra o no hacerlos pasar por ciertos lugares, etcétera. ¿Sí? O puedo buscar alternativas de comunicación, ¿sí? O sea, la predicción, la velocidad que tiene estas cosas nos da un tiempo para predecir, siempre y cuando podamos ver que ocurrieron estos flares, que son difíciles de predecir, por lo menos matemáticamente. Les muestro acá, esto es... me salté una, esperen que vamos a... Se me perdió una en el camino, les quería mostrar algo que está bueno. Acá. Les quería mostrar esta, donde tenemos puesto un poco todo en contexto. Esto que tienen acá, esto que les muestro acá, es ese instrumento GOES en el que uno se puede meter en esta página, para los que tengan ganas, después pueden entrar. Esto es 18 de septiembre hasta el 21 de este año, lo hice mientras preparaba la charla. Esto es la liberación de energía por erupciones solares en el Sol. Estos días. Si ustedes van, pueden agarrar y meterse y bajar el del día de su cumpleaños, el de, no sé, cualquier día del año. Y fíjense que está para todo el tiempo. O sea, no hay instante en el que no tengamos medición. Estos eventos son los más explosivos, los X los llamamos. Y los A son los más normalitos, no pasa demasiado. Acá les muestro este evento, estos son eventos muy explosivos que pudimos ver, son 3. ¿Sí? Este es un evento más o menos, que está por acá, tranquilo, y este es el Carrington del que les hablaba antes, que suponemos que estuvo por acá. No sabemos porque no teníamos ni siquiera escalas de medición en ese momento. ¿Sí? Pero los invito, los que tengan ganas de chusmear, pueden meterse acá y ver esta información. Y junto con esta información van a poder ver otra cosa que les quiero mostrar acá. A ver. ¿Qué es esto? Que es una simulación. O sea, esto no es una observación. Esto es, tenemos unas ecuaciones y simulamos, hacemos de cuenta que con una computadora que sabemos cuándo ocurre la erupción y la podemos seguir a través de su viaje en el medio interespacial. Esta es la Tierra. Fíjense, miren 2 cosas. Miren, este es el Sol, esta es la Tierra, y miren esto que está acá. Estos son los días, ¿sí? Está un poco acelerado, ¿sí? Uno puede ver los días que tarda este blob que va a salir en un ratito en llegar hasta la Tierra. Y fíjense cuán extenso es. Y lo que tienen acá es muy interesante porque esto es toda la flota, digamos, de satélites y sondas que tenemos dando vueltas por ahí. Entonces, fíjense que no solo nos importa que llegue a la Tierra, sino que también nos importa que no llegue a, por ejemplo, esto que es Stereo B, que es un satélite súper útil para estudiar el Sol, o que llegue a otros planetas, a donde quizás mandamos una sonda o quizás pusimos un equipo. ¿Sí? Estas son simulaciones. Si se meten hoy, si se meten a esa misma página, van a ver en tiempo real lo que está pasando. Esto es, entonces, si hubo un flare hace media hora, va a agarrar esa simulación y les va a decir más o menos cuánto va a tardar esa perturbación en llegar a la Tierra. Lo cual está buenísimo si uno es un cazador de auroras, sabe cuánto tiempo tiene para llegar a Alaska o a la Antártida para ver una aurora, más o menos. Para terminar, entonces, lo que quiero es hacer el foco sobre este punto. Esto que les muestro acá es una imagen del Sol con muchos detectores. Fíjense cuán complejo es. Esta es la corona del Sol. Y toda esta complejidad es la que nos interesa estudiar.
La atmósfera solar es este escenario donde pasan todas estas cosas. Son fenómenos súper energéticos, ¿sí? Muy rápidos y que afectan todo el medio interplanetario y tienen consecuencias sobre la Tierra y sobre los demás planetas. Sabemos, y en estos últimos años hemos descubierto un montón, de cómo estas eyecciones de masa coronal también afectan, por ejemplo, a Marte o a Saturno, que tiene un campo magnético potente, y cómo modifican ese entorno. Y ese tema, saber eso, desde hoy puede parecer, bueno, ¿qué tan relevante es saber lo que le pasa a Saturno? Bueno, pero sabemos que Saturno tiene satélites que son bastante parecidos a la Tierra. O sabemos que Júpiter tiene satélites que son parecidos a la Tierra. En Europa, que es un satélite, si lo habrán visto en el diario estos días, encontraron carbono. Entonces, saber cómo una de estas eyecciones de masa coronal llega hasta los confines de nuestro sistema solar es también relevante y es un desafío. El desafío es doble, es comprenderlo y predecirlo. Predecirlo en el sentido que tenemos la predicción del clima de la Tierra, es decir, poder decir cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos un evento, un próximo evento o un evento muy grande. Fíjense que por las características de estas explosiones, lo que más nos va a interesar es saber cuáles son los más explosivos, los más fuertes. Pero lo que más me interesa contarles hoy o terminar de contarles hoy es que nuestro desafío es este, comprenderlo y predecirlo. Y en los dos tenemos muchas cosas por resolver. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el Sol es la estrella que más conocemos, porque es la que más miramos, y de lo que les acabo de contar desde el principio hasta ahora, es que nos pasamos casi 200 años tomando muchas mediciones de la corona, de esta parte, ¿sí? De su atmósfera, de este halo que la rodea. De todas maneras, es algo que siempre vemos de lejos. Nunca podemos poner un termómetro, poner una medición en ese mismo lugar. Entonces, eso genera que todavía haya muchas incógnitas, mucho conocimiento por generar y, bueno, muchas observaciones por hacer. Así que, bueno, me quedo acá, les agradezco la atención y, bueno, me quedo abierta a las preguntas que tengan. Bien, para las preguntas les voy a pedir que levanten la mano. Yo les voy a acercar un micrófono, así todos escuchan. ¿Quién va a romper el hielo? Te aseguro que una vez que empiezan a preguntar y salen de la timidez, preguntan un montón. Pero, ¿a dónde? A ver, allá. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Hola, gracias por la charla. Mi nombre es Sofía. Quería preguntarte dos cosas. La primera es que estuviste diciendo que el sol, como que las explosiones del sol afectan a la Tierra, pero me gustaría si puedes ahondar como un poquito más en cómo eso afecta y si sabes de algún registro que se haya hecho de cómo afectó a la Tierra la explosión que hubo el 28 de julio, ahorita. Sí. Que al parecer fue grande. Sí, bueno, hay Gracias. varias cosas. Digamos, el punto, si querés, es el punto más que está en el centro del problema, es que vos tenés una masa de gas que está viniendo hacia la Tierra. Esa masa de gas tiene un campo magnético. ¿Sí? No es solo una nube de agua. Si fuera una nube de agua, no pasaría nada. Y se encuentra con la Tierra, que también tiene un campo magnético. ¿Sí? Si uno está para un lado y otro está para el otro, lo que ocurre es que acá se genera un proceso físico en el cual se abre como una compuerta. ¿Sí? Es un fenómeno físico que llamamos de reconexión magnética. Se abre una compuerta y esta materia puede entrar. Pero esta materia tiene electrones, protones, tiene de todo, y de repente el escudo que vos tenías se rompió. Y entonces está entrando todo eso hacia nosotros.
Cuando eso entra hacia nosotros, entre las cosas que genera es radiación, como cuando te sacas una radiografía. Te está llegando esa radiación y no tenés quien te proteja. Si no tenés quien te proteja, vas a estar más expuesto a esa radiación. Y la radiación no es buena para los seres humanos. Entonces, ahí tenés un primer efecto. Después, se modifica, al modificarse la atmósfera, la alta atmósfera, se modifica la ionosfera. La ionosfera es una parte de la atmósfera que usamos para mandar ondas de radio, que usamos para comunicarnos. Si vos modificás la ionosfera, lo que sucede es que las ondas de radio ya no van a viajar igual que antes, y entonces no vas a poder comunicarte. Esas son las dos más llamativas. El evento Carrington en particular, lo que generó cuando ocurrió, o las primeras veces que la gente empezó a decir esto de, ojo, pasó aquello y yo ahora me estoy dando cuenta de algo, estaban los operadores de telégrafo, estaban los primeros telégrafos entre Londres y Nueva York. Los tipos sentían que les daba patadas eléctricas, porque lo que tenían se inducían corrientes. Y esas fueron las primeras mediciones que hubo de esa inducción de corriente. Hubo también en el año 1921 un evento que nadie vio, pero que se descubrió viendo los reportes de los tipos del telégrafo en Nueva York. Se dieron cuenta que ese reporte era idéntico al de 1859 y dedujeron que entonces, sabiendo además el estado del Sol más o menos en esa época, conociendo las manchas solares, dedujeron que estaba asociado a una erupción solar más o menos por esos días. O sea que más o menos ese es el panorama. En el de julio pasa una cosa con los que ocurren últimamente. Una vez que vos sabés que va más o menos viene algo grande, como no sabemos bien para dónde va, no sabemos, es muy difícil saber la velocidad de estas cosas. O sea, yo dije, bueno, unos 500. Ok, pero cuando te pones a mirar, tenés una de 1200 y 10 minutos más tarde salía una de 300. O sea, no es que la velocidad es constante. Son, ¿cómo se llama? Erupciones. O sea, son realmente erupciones. Y lo que te doy es el orden de magnitud. Entonces, cuando una de estas ocurre, lo que se hace en general es se apagan equipos. Se apagan equipos de satélites, se les dice a los astronautas, ustedes no salen a arreglar nada. Y eso se hace por varios días. Y lo que vemos nosotros después, cuando miramos otros datos, ponele yo que estudio datos de Marte, es que tenemos días que no tenemos esos datos. Y cuando mirás, eso está asociado a un día que apagaron todo para que no se induzcan corrientes en los aparatos electrónicos, etc. Por ahora, en los últimos tiempos, no hubo nada grave. A veces hay eventos de blackouts de radio, que se llaman, que si uno se comunica por radio, sabés que eso pasa, que perdés unas horas, pero todavía no ha habido eventos a pesar de que ese fue grande, una cosa es que sea grande y otra cosa es que sea efectivo, o sea, que venga todo para acá, ¿entendés? Puede haber sido grande, pero se fue y le pegó a Mercurio, mayormente, y bueno. ¿Está bien? No te escucho. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Pregunta que quiere preguntar mi hija, pero le da vergüenza. Si están investigando sobre si estas erupciones solares tienen alguna incidencia sobre la Luna, digo, si hacen algunas investigaciones también de ese tipo. En realidad sabemos que no, porque la Luna no tiene campo magnético. La Luna es como de lo más aburrido que hay. Entonces, como justamente por lo que le decía a ella, el fenómeno es eminentemente magnético, va a interactuar con todo lo que tenga campo magnético. Entonces, con nuestra Luna no pasa nada. Es como transparente la Luna, ni se entera. Quizás sí pasó hace muchos años. ¿Sí? Hay una gran duda de saber si este tipo de eventos no fueron los que le fueron sacando atmósfera a los planetas que no tienen campo magnético. Por ejemplo, Marte, que casi no tiene campo magnético, tiene unos muy chiquititos. Y también se sabe que sí afectan a las lunas de otros planetas. ¿Sí? Phobos y Deimos no, porque también son medio aburridos, pero Júpiter y Saturno sí, hay súper interesante estudiarlos y hay mucho estudio sobre eso hoy. Hola, ¿qué tal? Yo te quería consultar, habías mencionado que estudiabas Marte también.
asumo que en relación al Sol, y quería saber específicamente qué efectos o a qué conclusiones ha llegado respecto a los efectos de estos flares en otros planetas que puedan llegar a hacerse, o sea, que tengan relación a lo que pueda llegar a pasar acá en la Tierra. Bueno, por ejemplo, en Marte están estos rovers que están ahí tomando mediciones, ¿viste? Uno ya sabe que ya están poco protegidos porque no tienen campo magnético. Marte, salvo unos campos que se llaman campos corticales, que son chiquititos y que están en lo que sería el hemisferio sur de Marte. Sí sabemos que cuando esas cosas ocurren, por ejemplo, una cosa que ocurre cuando hay campos magnéticos, Marte tiene muy poco campo magnético, es que las magnetosferas, que son las atmósferas de los planetas, se aplastan. ¿Por qué? Porque llega esta masa y las empuja. Vos viste el tamaño de lo que mostré. Entonces tenés realmente una presión sobre eso y empuja a esas magnetosferas. Una vez que las empuja, el entorno se modifica. Entonces muchos satélites, en el caso de Marte, los satélites están medio cerquitas, pero pasa en Saturno, los satélites quedan afuera de la magnetosfera de ese planeta. O sea, les cambia esa burbuja en la que vive el planeta, la modifican notablemente. Y en el caso de Marte, en particular, lo que se modifica es otra cosa que se llama la onda de choque, que es como el entorno de Marte, y es más raro, porque más raro de explicar, pero sí ocurre. Y de hecho, nosotros tenemos estudios en los que vemos cómo se modifica ese entorno de Marte a medida que pasa el ciclo solar, a medida que el Sol está más activo o el Sol está menos activo. Y entonces esas imágenes que yo les mostraba de tener día a día cuántas erupciones solares hubo, nos sirven para cuantificar también la actividad del Sol. Entonces yo soy capaz de decir, cuando el Sol está más activo pasa esto, cuando el Sol está menos activo pasa lo otro. Inclusive en el caso de Marte se da que la actividad, la estacionalidad genera una situación en la que tiene más ondas o menos ondas, y entonces Marte tiene su complejidad. Pero lo afecta seguramente, no hay dudas. Te quería consultar si... Me perdí. Te quería consultar si en las estaciones espaciales se hacen experimentos biológicos asociados a las explosiones solares. ¿Sabes qué? No sé. Sé que los astronautas sí llevan medidores de radiación, pero no sé si hay experimentos biológicos de otro tipo. O sea, sí sé, un tiempo yo trabajé en la Agencia Espacial Canadiense y sí hacían ropa en las cuales le podían medidores para medir la radiación, para ver cuándo la radiación subía. Pero esa te la debo, la voy a buscar. Aporto un cachito. La misión Artemis, que lleva varios satélites a la Luna, llevó uno de ellos, un nanosatélite que tenía, si no me equivoco, bacterias. Biocenitel se llama la misión, el satélite, el nanosatélite, así que como para aportar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Quería preguntar si existe algún proyecto en curso para aprovechar la energía de estas erupciones solares, por ahí más de forma extraterrestre, pero no sé, alguna de estas estaciones espaciales que hay, o si hay algún... No, porque pasan dos cosas. Primero que tenés que lograr que lo que tengas ahí soporte la radiación esa, que no es sencillo. En este momento hay dos sondas de las que yo no hablé, porque si no me iba a quedar a vivir acá, que son la Parker Solar Probe y el Solar Orbiter. Yo voy a llegar a tu respuesta, ¿eh? No, parece que me estoy yendo por la rama, pero estoy yendo. Son dos misiones que por primera vez van a hacer un camino, creo, a ver, ¿podremos poner la presentación? O, la que sí, si aprieto, a ver, porque yo puse cosas de más para hablar de esto. Acá. Este es el camino, ay, gracias. Este es el camino del Parker Solar Probe, ¿sí? Este es el Sol y por acá está la Tierra. Y este Mercurio, por primera vez, este bicho se va a meter está allá, salió en el 2018, está entre
Mercurio y el Sol. Es la primera vez que logramos meter algo ahí. Solar Orbiter también está por ahí, pero para eso la NASA y la Agencia Espacial Europea, que son las que trabajaron en estos satélites, construyeron un satélite, una sonda, que tiene un material especial, un material tan especial que ni siquiera está publicado cuál es ese material, para que soporte esta radiación. O sea que vos para llegar a esta zona, como para poder tomar esto, necesitarías tener ese material para sobrevivir a la radiación y después pensar en eso. Estamos todavía lejísimos, tenemos estos materiales que ya te digo, son secretos. O sea, nadie sabe de qué están hechas esas cosas. Y estas son observaciones, fíjense, esto ya que me preguntaste, me estiro un poco más y lo cuento. Estas son observaciones de unos días antes de la pandemia, del Solar Orbiter, de un detalle del polo sur del Sol. Fíjense toda la estructura que vemos acá, todo esto era casi, es imposible de ver estas escalas. Y bueno, el Solar Orbiter lo consiguió. Y este tipo de cosas, este tipo de datos, ni siquiera están analizados. Hoy estamos analizando estos datos, pues se están tomando recientemente. Sí, estos son datos, de hecho esto ni siquiera es un dato, esto es una foto para mostrar al público. Los datos, bueno, tardan más en bajar y en procesarse. Pero bueno, nada, eso para responder esa pregunta. Gracias por la pregunta, así de paso mostré algo más que me había quedado fuera. Hola, buenas tardes. ¿Esos flares se calcula que puedan llegar a generar un desplazamiento de algún planeta? No, porque lo que pasa es que, digamos, primero que son persistentes, o sea, existen desde que existe el Sol. Y segundo, es que son muy tenues, o sea, no es algo denso, es algo tenue, pero lo que pasa es que como tiene mucho campo magnético, es muy energético, pero es bien tenue. Entonces no puede generar eso. Lo que sí modifican son los entornos planetarios, y de eso no hay duda. Gracias por la charla. ¿En qué estado está el arte de las teorías que explican el origen del campo magnético solar? O sea, los modelos de dínamo y por ejemplo, que puedan explicar mínimos como el de Maunder, donde no hay actividad prácticamente del Sol y cómo hay saltos caóticos como el del 21. ¿En qué estado está el arte del interior del Sol que genera estos campos? El interior del Sol es, o sea, todo lo que es el estudio de las manchas solares y del campo magnético solar y cómo se genera, es otra charla en sí mismo para este ámbito. En particular, lo que ocurre con los modelos hay 2 o 3 modelos bien asentados, pero el problema es que fallan. O sea, a gran escala más o menos andan bien, pero cuando vos mirás los últimos 4, ¿cómo se llama?, periodos solares, máximos y mínimos, no la pegan. Y de hecho, hay gente hoy, estamos en estos días, el año que viene va a ser el máximo solar, el máximo de actividad solar. Bueno, todavía no hay, o sea, la NASA dio hace 3 años una predicción y esa predicción está muy por debajo de lo que hoy estamos observando. Y hay una discusión real sobre por qué es. Hay quienes dicen que lo que pasa es que no estamos observando bien ciertas cosas, en particular algunos datos del Sol, y que estamos tomando eso como input y eso se lo metes a tu procesador y sacas entonces una conclusión equivocada, que es lo mismo que pasa con la meteorología. Si yo tomo mal un dato, lo meto en las ecuaciones de la meteorología, bueno, voy a tener una respuesta equivocada. Pero es una discusión recandente esa, hoy, porque además se está matando. Sí, súper candente, sí. Hola, buenas tardes. Hola. El Sol, una estrella común, y me resulta tan aburrido como la Luna o Phobos y Deimos para vos. Pero me ha sorprendido y a partir, digamos, de todo lo que contaste, extraordinario, ya me metiste interés, pero mi interés va no por el Sol, sino por vos, Laura. ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo que te hizo que te pongas a estudiar el Sol, esto en particular? ¿Cuál fue la génesis? ¿Qué te empujó? A ver. Gracias. Yo voy a decir, una primera cosa que voy a decir que lo puse en el... Yo me acuerdo cuando el Skylab se iba a caer. Me acuerdo de ser chiquita, de estar, no sé,
en primer grado por ahí, y que mi mamá me dijera, esto se va a caer, mira, se cae acá. Mira. O sea, como escuchar en mi casa eso y ponerme a mirar y decir, pero ¿qué es eso? Y tratar de leer, o sea, eso como que me mató. Es el primer recuerdo que yo tengo de algo espacial en mi vida. Yo no tenía una familia de científicos ni nada, o sea, eso me quedó así como, qué locura. Nada. Después siempre fui súper curiosa, siempre me gustaron las ciencias y siempre estaba entre la geografía y la física y qué sé yo, hasta que, bueno, en algún momento me dediqué a la física. Siempre me gustó mucho la enseñanza y en algún momento, cuando tuve que elegir el tema de licenciatura, me gustaba todo lo que sea cómo se estudia la dinámica de estos procesos, y ahí terminé metida en el Sol y en este tipo de ecuaciones y en este tipo de cosas. Y después empecé a meterme más en la interacción entre el Sol y los planetas, los otros planetas. También pasó algo que a mí me resulta muy interesante de contar, que es que uno agarra ahora y dice, bueno, esta sonda que yo les contaba, el Parker Solar Probe. Parker Solar Probe, la primera idea de que esto podía existir, la primera persona que hizo un trabajo y dijo, che, habría que poner una nave que hiciera esto, fue en 1960. O sea, esa persona que hizo ese artículo está muerto ya. Pero hoy mis alumnos, estudiantes y qué sé yo, van a analizar esos datos. A mí eso me parece un flash. Que una persona 50 años antes se le ocurre una idea de medir algo y por las condiciones en las que vivimos, por lo que cuesta llegar, por lo que cuesta hacerlo, 30 años más tarde estemos analizando esos datos, me parece increíble. Entonces, cuando yo me puse a estudiar el Sol, por ahí no había tantas mediciones, no estaba Cassini, no había un montón de sondas que estudian la interacción con los planetas. Entonces, por ahí no se me había ocurrido. Ahora es una realidad. O sea, ahora en abril salió una nave a estudiar la interacción en Júpiter. Y bueno, entonces en 2 o 3 años quizás ya esté analizando esos datos y aprendiendo sobre eso y haciendo modelado. Cuando era estudiante ni se me ocurría que eso era posible. Entonces eso también te cambia. Digo, las cosas que otros hacen también te cambian la vida. Así que bueno, nada, eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una duda en base a lo que es si tiene alguna relación la cantidad de energía que produce un astro, así como el Sol, en relación a alguna forma en su campo magnético, si es distinto de la Tierra, que tiene esta forma como de gajos, y si eso tiene que ver con si hay zonas donde es más posible que se generen estas erupciones, donde se enfocan estos medidores con más frecuencia y demás. Bueno, lo primero es decir que, por lo que también vuelvo a la respuesta de él, el campo magnético solar está asociado a que el Sol está lleno de capas que se mueven en distintas formas, ¿sí? Y con movimientos diferentes a los de los planetas, ¿sí? Una de las cosas que tiene el Sol es que tiene una rotación diferencial, es que no rota todo como un sólido, sino en distintas latitudes va girando diferente. Eso genera que los campos magnéticos se enrollen de una manera que no sucede en los planetas terrestres, digamos, como los nuestros, o mismo en satélites. Esa es la primera diferencia. Sabemos que ese campo magnético que se genera en el Sol de esa manera es lo que después emerge en la corona y genera toda esta variedad que nosotros observamos. ¿Cuánto está relacionado con la intensidad del campo magnético? Creemos que no es la intensidad, creemos que tiene más que ver con lo micro y cómo se enrosca, digamos, con movimientos, no con la intensidad, ¿sí?, del campo. Si eso tiene relación con, digamos, con lo que es el astro en sí, es difícil de decir porque no tenemos otras estrellas para mirar con tanto detalle. Sabemos que hay un montón de estrellas que tienen campo magnético, pero no con el detalle que conocemos nuestro Sol, lo cual es también una gran pregunta para hacerse, conocer cómo son los campos magnéticos de las otras estrellas, porque ahora que sabemos que existen 5.000 exoplanetas, bueno, son 5.000 que pueden estar en interacción con eyecciones de masa de las estrellas a las que les corresponden. Entonces, la habitabilidad de esos planetas también depende de cuánto sepamos de la actividad de esas estrellas. O sea que esa es una pregunta que antes no existía y que hoy existe. Cómo es la actividad de las estrellas y cómo afecta a los planetas extra del sistema solar. Bien, y una preguntita más nada más, es si se ha podido registrar de alguna manera
o observando lo que sería el espacio fuera de nuestro sistema solar, si alguna vez se ha visto alguna otra perturbación en un exoplaneta de estos o demás por la eyección de su estrella. Bueno, hay mediciones de flares, de erupciones solares en otras estrellas. Eso hay. Lo que no hay, y eso estuve mirando estos días, no hay ni siquiera por ahora, pero se supone que es inminente, observaciones de auroras. O sea, estamos esperando ver, aunque sea una aurora, en alguno de estos planetas. El problema que tenemos es que los planetas estos que hemos encontrado son en general gaseosos, muy cercanos a su estrella, y eso a veces te deja poco tiempo desde que ves el flare hasta ir a ver la estrella. Pero yo creo que eso es algo, de hecho hay millones, en los próximos 10 años yo creo que vamos a ver una explosión de ese tipo de cosas, con el James Webb, Space Telescope, etc. Y yo creo que lo primero que vamos a ver es una aurora o algún registro de ese estilo, que es lo que estamos esperando. Sí. De hecho, hay ya estudios estadísticos de flares en estrellas. O sea que es inminente. Inminente quiere decir un par de años, ¿no? No es que mañana. No. Acá. ¿Dónde? Acá. ¿Se conoce si hay algún patrón seguible de las auroras polares? No. No, Gracias. es absolutamente imposible. Hay algunas cosas mínimas. Sabemos que cuando el ciclo de actividad solar está cerca del máximo, tenemos muchos más erupciones solares intensas. Eso está bastante determinado. Ahora, ¿eso significa que esas erupciones solares intensas vienen todas para nuestro lado y van a generar todas auroras? No. Ahí es donde se te pone difícil la predicción. Vos podés tener el sol como loco, prendido por todos lados, pero las eyecciones van para otro lado, no vienen para nosotros. Entonces ahí te lo perdés, digamos, te perdés esa información. Entonces sí, pero sí sabemos, y eso está bastante establecido, que en general, cuando el Sol está llegando a su máximo de actividad, hay más eventos de liberación de energía intensos. Eso no quiere decir que no haya eventos intensos en otros momentos, hay también, pero la mayoría ocurre, ¿sí? Cuando hay gente que se dedica a decir, bueno, en este año, por ejemplo, ¿cuántos eventos tipo X hubo? Hasta ahora estamos en 23. El año pasado hubo menos, hasta la mitad del año, hasta septiembre. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos acercando al máximo solar. Cuando lleguemos al máximo, esperamos que ese año sea el año con más eventos muy importantes, muy energéticos. También puede haber, que no lo dije porque es algo menor o no es tan relevante para lo que yo les quería contar, hay veces que hay eyecciones de masa coronal que no se sabe ni cómo se generaron, no hubo ninguna erupción solar, son las menos. En general, cuando hay una erupción solar intensa, hay una eyección de masa coronal, pero puede pasar también. O sea, es una dinámica muy complicada la del Sol y muy variable, y bueno, y esa variabilidad es difícil meterla en caja, digamos. Sí, Laura, yo. No sé si quizás lo mencionaste en algún momento, pero ¿hay alguna relación entre la edad del Sol, su masa y su actividad, o quizás alguna otra variable, y la actividad? No que sepamos, no hay ninguna. No parece venir por ahí. Okay. No, parece más bien venir por esto de la rotación diferencial. Ahí parece estar la clave de la actividad solar. Esa clave está en la rotación diferencial, genera un campo con ciertas características y eso es la clave de todo, la rotación diferencial, de las manchas solares, de que las manchas viajen, de que todo. O sea, esa es la clave fundamental. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más que haya quedado? Entonces le agradecemos nuevamente a Laura. Muchas gracias. Estuvo muy interesante su conferencia. La pueden seguir en Twitter, que publica cosas interesantes y además información de este tipo de eventos.
Así que, bueno, la buscan como Laura Morales. Muchísimas gracias. También les quiero contar que en octubre en el Planetario vamos a tener el mes del espacio, vamos a tener un mes completo de actividades, así que síganos en nuestras redes sociales para enterarse de todo lo que vamos a hacer. El próximo encuentro de ciencias dentro del marco del mes del espacio es el 6 de octubre, no les voy a anticipar de qué es, síganos en las redes o en nuestra página web. Y también los quiero invitar mañana a la Noche de los Museos, así que si quieren venir están invitados, es un evento gratuito que se va a hacer en toda la capital y nuestro planetario hermoso es parte de esos museos que se pueden recorrer. Así que bueno, muchísimas gracias por volver a elegirnos para un encuentro de ciencia, los vemos siempre.